¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente una edición de Salud 10 y ya en un nuevo mes, Marcela, ya estamos en mayo, el mes de mayo. Encantados de estar nuevamente. Ya se viene un poco más los fríos, bueno, la vacuna de la gripe, no se olviden de la vacuna de la gripe que la otra vez hablamos y de la neumonía, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo que están una predisposición a tener un cuadro de neumonía. Bueno, hoy tenemos un programa con diferentes temas. Uno de ellos hablamos de salud ocular con el doctor Minervini. Bien, nos visitó la doctora Sofía Inza con un tema que atrae por lo difícil del tratamiento como es la infertilidad. En sí vamos a hacer, y ya estamos programando una segunda nota sobre hipotiroidismo y embarazo, o sea que tiene que ver con esto. Y en este primer programa lo que nos explica realmente las causas, de posibles causas de infertilidad y cómo iniciar el tratamiento. Esto de que la pareja concurra a la primera consulta. Es importante porque siempre es como que la mujer somos las responsables de las causas. Es muy simple los exámenes a nivel del hombre, fundamentalmente, que pueden llegar a determinar si tiene alguna lesión de velocidad espermática, bueno, por el estilo. Y bueno, está muy bien explicado de Sofía desde el punto de vista hormonal, también de las causas que lo pueden llegar a provocar. Y el estudio complementario de la pareja con cuadros de esterilidad, fundamentalmente, es muy importante para que sean en forma conjunta, no que se estudie uno y después el tipo de... Y al tiempo exacto, porque esto genera mucho más estrés y mucho más ansiedad en estas causas. Y mi compañera de programa va a hacer la presentación de un libro que están realizando en la facultad. Contanos, Marcela. Sí, me estaba haciendo propaganda. Desde un proyecto de voluntariado de la universidad, un grupo de trabajo con Sandra Adam, Karina Bloch, Nora Poncio, Marité Salzamendi, Carolina Fittipaldi, ¿quién habla? Hicimos una recopilación de datos que nos aportaron alemanes del Volga que están en las colonias de Hinojo, Colonia Nieva, San Miguel y Lomaneca. Qué lindo. Hicimos una recopilación, nos contaron, nos enteramos de cosas realmente atrayentes y hacemos la presentación en la ciudad de Olavarría, porque las colonias son más del Partido de Olavarría, después lo vamos a presentar en azul, el 11 de mayo a las 19 horas, por eso me hice un poco de propaganda para invitarlos a... Pero perfecto, y no es el primer libro, ¿eh? No, pero teníamos el de las recetas de las abuelas que le presentamos en una cervantina que participó mucho de la comunidad de Azul. Perfecto. Bueno, vamos a las presentaciones y espero que les guste todo este programa, ¿eh? Bien, como anunciamos en el inicio del programa, nos acompaña hoy la doctora Sofía Inza, a quien agradecemos que esté con nosotros. Y el tema de hoy es infertilidad, un tema preocupante para algunas parejas que entienden de que cuando empiezan a buscar ese bebé, a veces empiezan la ansiedad por querer quedar embarazada. Entonces, nos pareció atrapante el tema, presentando qué es ser infértil o qué es la infertilidad, Sofía. Sí, primero hay que aclarar eso, qué es la infertilidad, porque hay por ahí mucha confusión con esto y, como vos decías, mucha ansiedad alrededor de este tema. Primero aclarar que se considera infertilidad a una pareja que estuvo buscando durante un año consecutivo y no logra concebir después de haber mantenido relaciones frecuentes. Y se considera tener relaciones frecuentes a un mínimo de 3 veces por semana o lo que es lo mismo, cada 3 días. ¿Por qué todo esto? Primero, ¿por qué se considera, digamos, preocupante o por lo menos se indica empezar a estudiar a una pareja recién después de un año? Porque para que se den una idea, digamos, de lo difícil, por así decirlo, que es concebir, que no es así como así de un día para el otro, en una relación sexual no protegida, en una pareja totalmente sana, solamente hay un 20% de chance de lograr embarazo, o sea que es muy poco. Y por otro lado, digamos, siguiendo estadísticas, el promedio de las parejas, un 60% lo logra en el primer semestre, un 50% en el primer semestre, un 30% en el segundo semestre de búsqueda y un 20% después del año de búsqueda. Es decir, que es algo que lleva tiempo y es normal que así sea, digamos, que eso pase. Sí. Entonces, primero, tal cual, digamos, bajar un poco esa expectativa de que, bueno, me dejo de cuidar y enseguida me quedo embarazada. También pasa que una se viene cuidando toda la vida con el temor siempre de quedar embarazada, entonces pensamos que una vez que nos dejamos de cuidar, enseguida lo logramos. Y eso no es así. Por otro lado, ¿por qué digo relaciones frecuentes?
siempre aconsejamos que cuando hay búsqueda de embarazo, dejemos de esa cosa de contar los días, cuándo ovulo, cuándo no ovulo. Primero porque se pierde la espontaneidad en la pareja. Entonces ya estoy ovulando y no sirve. Por otro lado, eso suma mucha ansiedad, mucho estrés, que es el enemigo número 1 de la fertilidad. Exacto. Y por otro lado, que es muy difícil saber qué día realmente ovulo. La verdad que pocas mujeres son tan regulares como para saber exacto el día de ovulación. Entonces, lo ideal siempre es, un espermatozoide tiene una vida media de 72 horas. Entonces, si yo estoy manteniendo relaciones cada 72 horas, me aseguro que mi organismo siempre tiene un espermatozoide vivo. Entonces, cuando a mi ovario se le ocurra ovular, va a haber un espermatozoide esperándolo. Con la opción de que cubre ese tal cual. 20%. Es como que agarramos, digamos, aumentamos las chances. Exacto. Después depende de millones de otros factores. No es solamente la ovulación y la fecundación. Implica el transporte, la implantación y demás. Y para que otra noción, digamos, un 15% de las parejas tienen este problema de infertilidad. Es decir, que después de un año de buscar, no lo logran. Que no quiere decir que es una infertilidad irreversible, no quiere decir que nunca más lo vayan a poder, pero bueno, que son parejas que por ahí requieren estudio o algún tipo de tratamiento. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, digamos, a estas parejas les cuesta concebir? Primero, también otra cosa a aclarar, no siempre el problema es de la mujer. Siempre primero está con que el problema es de la mujer, y por ahí esa mujer se somete a millones de estudios, algunos invasivos, que estresan, que dañan. Y por ahí el problema estaba en la pareja. En realidad tienen las mismas chances de que el problema sea de la mujer como del hombre. Exacto. Un 30% es por causa femenina, un 30% es de causa masculina, un 30% es de causa mixta, claro. Y hay un 10% que no hay causa, es de causa desconocida, y estos son por ahí los casos más difíciles de seguir. Bueno, entonces por eso también es importante que se empiecen a estudiar en conjunto, la mujer y el hombre. Sí, porque a veces empieza la mujer y está un año con todos los estudios cuando decide... Exacto, y primero que se pierde tiempo también así. Y lo que tiene que hacer el hombre es algo bastante sencillo, que es un espermograma, que es un estudio no invasivo, fácil de hacer, pero les cuesta mucho al hombre hacerse estudio. Entonces, primero aclarar esto, que se tienen que empezar a estudiar los dos a la vez, si no, sí, no la sirve. consulta es de los dos. Exacto. Pero ahora, bueno, nos enfocamos en la mujer. Dentro de las causas de la mujer hay muchas. Obviamente que yo me encargo de la parte hormonal, que es una de las causas más frecuentes, pero también está como causa algún factor tuboperitoneal, endometrial, que eso por ahí se encarga más el ginecólogo, que se estudia fácil, que es con una ecografía, una histerosalpingografía. Hay factores cervicales, factores infecciosos, que también son fáciles de tratar, que simplemente con antibióticos se diagnostica con un cultivo de flujo, que en general, bueno, toda esa parte es del ginecólogo. Pero está obviamente el factor hormonal, que es uno de los más frecuentes, un 30% tienen esta causa, y es lo más por ahí fácil de descartar, ¿sí? Porque se estudia fácil. Entonces, bueno, dentro del hormonal habría como dos grandes grupos. Sería la mujer de edad fértil que no puede ovular y la mujer que tiene más edad de lo que tendría que tener para lograr la fertilidad. Entonces, dentro de esta mujer de edad fértil y que no puede ovular, yo siempre las divido en tres categorías. Primero estaría la hipogonadotrófica, es decir, sería una mujer que tiene un ovario que funciona bárbaro, pero las hormonas que regulan este ovario, que son las gonadotrofinas, son las que están bajas, las que fallan, por así decirlo. Bien. ¿Esto por qué pasa? Tiene varias causas, pero la más frecuente por lejos es lo que se llama una amenorrea hipotalámica funcional, es decir, el hipotálamo no funciona, que es el que libera estas gonadotrofinas que van a después regular el ovario, principalmente por tres factores: estrés, malnutrición y exceso de actividad física. Y esta es por lejos la causa más frecuente de infertilidad. Por lo cual es fundamental que una mujer que empieza a buscar tiene que estar lo más tranquila que pueda, alimentarse bien, hacer actividad física moderada, ni excesiva ni poca, y dormir bien. Eso es lo fundamental para empezar a buscar un embarazo, porque, como decía, esta es la causa principal. Después, ¿en el periodo menstrual estas mujeres? En general no, en general tiene una amenorrea, por eso yo dije se llama una amenorrea hipotalámica funcional. Pero muchas veces siguen menstruando sin ovular, es decir, son anovulatorias. Exacto, y siguen menstruando. Mensual. En general tienen una oligomenorrea, es decir, no menstruan como un relojito todos los meses, algunos se saltean, pero algunas ni se dan cuenta. Entonces, eso es muy importante. Por ahí siguen con el periodo menstrual, pero no están ovulando.
En segundo lugar están las normogonadotróficas, es decir, el ovario funciona bien, las hormonas regulatorias también funcionan bien, pero hay hormonas externas al ovario que están funcionando mal. Y dentro de este grupo lo más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico y obesidad, que a veces van de la mano. Estos dos lo que generan es un exceso de insulina, una hiperinsulinemia por insulinoresistencia, y esto afecta la ovulación. Por eso que hay que mantener hábitos sanos. Lo ideal para evitar estos dos factores, el SOP y la obesidad, es actividad física moderada y buena alimentación. Entonces vuelvo a lo mismo de antes. Buena alimentación, actividad física. No y estrés o control del Exacto. estrés. Sí. Y otra causa también importante de esto, dentro de este grupo, alteraciones tiroideas, que son más que frecuentes, y eso es muy fácil de diagnosticar y corregir. ¿Es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo? Las dos, tanto el hipo y el hiper generan alteración en la ovulación. Es mucho más frecuente el hipo, obviamente, pero las dos me lo pueden alterar. Y insisto, se diagnostica fácil y se corrige muy fácil. Por eso es un poco lo primero que hay que empezar a descartar. Y otro factor también hormonal es la hiperprolactinemia, que también es muy común. Una de las causas más comunes es el estrés. También puede ser un adenoma hipofisario, pero más común es un estrés, o sea, una hiperprolactinemia funcional, que también se diagnostica y se corrige fácil. Y el tercer grupo, que por ahí es el más complicado, son las hipergonadotróficas, es decir, acá lo que falla sí es el ovario, o sea, el ovario no ovula por falla del ovario, y en general es por un FOP, es decir, una falla ovárica precoz, es decir, una mujer de edad fértil que se queda sin reserva ovárica antes de tiempo. Causas de esto, la más común es idiopática, es decir, no hay causa. No hay causa. En general es mezcla de antecedente genético, de predisposición genética con factores ambientales. Fundamentalmente el tabaquismo afecta mucho a la fertilidad, eso es otra cosa también frecuente y bueno, fácil de corregir. Y malos hábitos también alimentarios. Toda la comida muy industrializada tiene muchos disruptores hormonales, que eso también afecta un montón la función del ovario. Pero bueno, también hay mucha predisposición genética, enfermedades autoinmunes también, síndromes congénitos, que también, por ejemplo, agenesias, distrofias y demás. Pero bueno, como más frecuente siempre es el idiopático. Que bueno, estas son mujeres que en forma temprana empiezan a elevar la FSH mayor a 20 con un estradiol bajo menor a 40, y bueno, cuando se estudia la reserva ovárica está baja antes de tiempo. Y estos, como decía, son por ahí los más complicados porque son los que no tienen un tratamiento a seguir, más que acomodar los hábitos, pero nada más. Pero bueno, un 5% de estas mujeres igualmente puede llegar a lograr embarazo. Bueno, por un lado, estas serían, digamos, como las causas principales dentro del hormonal. Y el otro grupo que yo dije son las mujeres de mayor edad. Ahora es muy común que se prolongue, se retrase mucho la búsqueda de embarazo. Eso por una cuestión cultural que va cambiando. ¿Mucho qué es? ¿Qué edad? Mayores de 40. Es muy frecuente que se empiece a buscar cerca de los 40. Y como yo decía, no es un proceso que sea un día para el otro. Por ahí me lleva 1 año, 2 años. Entonces es muy común que se llegue ya a la edad de 40 o más para lograr el embarazo. ¿Y qué me pasa con una mujer mayor de 40? Afecta, digamos, todas las etapas. Primero, menos reserva ovárica. Es decir, digamos, como sabemos, los ovarios no tienen folículos y óvulos indefinidamente. Se van agotando. Llega un punto en que no hay más. Esta reserva empieza a disminuir a partir de los 40. Y por otro lado, los óvulos más lindos, por así decirlo, los de mejor calidad, son los que primero ovulamos. Es decir, que al final de la etapa fértil yo me quedo con los óvulos de menor calidad. Y más difíciles de lograr el embarazo. Entonces, por un lado tengo menos reserva ovárica, o sea que hay menos chance de que ovule. Si ovulo, son los peores óvulos los que tengo, los que ya me quedaron. Es decir, los de menor calidad, que genéticamente, eso es por el contenido mitocondrial, tienen menos chance de prosperar, de sobrevivir. Exacto. Y si prosperan y sobreviven, son los óvulos que más chance de tener alguna malformación, digamos, después congénita del embrión tenemos con esos óvulos. Por otro lado, hay una alteración del moco, que eso me alteraría el transporte. Hay una alteración del endometrio, que eso me alteraría la implantación. Es decir, es mucho más difícil que se logre. ¿Cómo? Y si se logra,
es un embarazo de mayor riesgo, tanto para el bebé, porque tiene más riesgo, como decía, de malformaciones, como para la madre, porque una madre mayor de 40 con un embarazo tiene más riesgo de hacer las complicaciones de un embarazo, una hipertensión, una diabetes gestacional, un sangrado intraparto y demás. Por eso siempre vamos a aconsejar empezar a buscar antes de los 40 años. Como decía, bueno, ¿cómo se estudia entonces esto? La idea es, si una mujer pasó entonces un año de búsqueda de embarazo y no lo logró, ya se empieza a estudiar. Si es menor de 35. Si es mayor de 35, como justamente tenemos menos tiempo y demás, no se espera un año. Si ya pasaron 6 meses y no se logra el embarazo, ya se empieza a estudiar porque obviamente nos corre el tiempo. Es solucionable fácilmente. Sí, exacto. Y bueno, ¿y cómo se estudia? La idea es hacerlo fácil y cortito para no perder tiempo y no generar más ansiedad en 2 ciclos de la mujer. En el primer ciclo se va a estudiar fácil con una ecografía que primero sirve para descartar todos los factores estos ginecológicos que comenté previamente, y también porque con eso evaluamos un poco reserva ovárica, y un análisis con un perfil hormonal para justamente descartar primero todos estos factores hormonales que recién comenté, y también para evaluar la reserva ovárica. Y si hay ovulación o no, que eso también es muy fácil con con la progesterona del día 21. Y en un segundo ciclo, y en el primer ciclo obviamente se va a agregar cultivo de flujo, que es para descartar las infecciones, también son fáciles de descartar, y insisto, un espermograma del hombre. Exacto. Se hace en simultáneo con la mujer. Bien. En un segundo ciclo, lo que se hace es una histerosalpingografía del día 6 al 11 del ciclo, que es justamente para descartar todos estos factores ginecológicos. Que es un estudio de las trompas. Sí, exacto. Y que todo eso siempre va de la mano del ginecólogo. Siempre trabajamos en conjunto con el ginecólogo y la parte endocrinológica. Si se llega a algún diagnóstico de alguna causa de todas estas que nombré recién y tiene un tratamiento, obviamente el tratamiento consiste en corregir esa causa. Exacto. Si es una hipotalámica, va a ser corregir hábitos de vida. Si es algo tiroideo, la parte tiroidea, que es lo más fácil, la prolactina y demás. Cuando no hay causa, es decir, no hubo diagnóstico de nada, o por ejemplo estos casos de, yo decía los últimos que son los de fallo ovárica precoz, ahí obviamente no nos queda otra que ya hacer un tratamiento de fertilidad. Que bueno, están los de baja complejidad y alta complejidad. Siempre se va a empezar por el de baja complejidad. Se pueden hacer hasta 6 intentos, en general más de 3 no se hacen y ya se pasa a alta complejidad, eso depende del paciente. Y hoy en día la verdad es que hay muchas opciones. Y si no, está lo último, que sería la ovodonación o la espermodonación en caso de que el factor sea masculino. Pero bueno, opciones hay un montón. Siempre obviamente va a ser más fisiológico y más certero, digamos, que se dé en forma natural, espontánea. Exacto. Pero lo que por ahí quiero que queden claro es que lo que es fundamental es que cuando uno empieza a buscar embarazo, primero que sea antes de los 40, si se puede, y que tienen que llevar hábitos de vida saludables. Sin hábitos de vida saludables es difícil. Y si uno se pone a pensar, es lo más fácil, porque es lo que no requiere ninguna pastillita, ningún tratamiento, nada invasivo. Lo que pasa es que la mayoría por ahí es más fácil la pastilla que cambiar los hábitos. Pero bueno, básicamente es comer bien, ni mucho ni poco. Hacer actividad física, ni mucho ni poco. Estar lo más tranquila posible, no fumar y empezar el camino juntos. Exacto, y que es de a dos, es de la pareja. Y no tampoco obsesionarse mucho, también a veces el apoyo psicológico se recomienda como para sostener esto que a veces... Sí, porque sobre todo por ahí por el lado de la mujer hay como mucha obsesión con el tema, sobre todo cuando empiezan a buscar y no pueden y se frustran. Y cuanto más obsesión tenga, más estrés tengo, es peor para la ovulación. Es decir, se arma como un círculo vicioso que no está bueno. De controlar. Por eso, empezar con tiempo, estudiar si se hace falta, pero con tranquilidad. Y si es antes de los 40, mejor. Sí, es importante. De pronto un tema que a veces nos desvirtúa un poco la información que tenemos, que hay tantos embarazos no deseados, tal cual. Que de pronto por falta de educación sexual y de pronto los que enfrentarse a esto, a este inconveniente que en un principio quizás es fácilmente solucionable o no, pero hay avance
de la medicina en forma impresionante hoy en Sí, día. digamos, hay mucho avance en cuanto a la capacidad de lograr el embarazo. El embarazo. El tema es que no hay, digamos, avance en cuanto a evitar que ese embrión que se forme tenga algún defecto. Claro. Digamos, podemos lograr tal vez que una mujer de 45 años ovule con algún tratamiento. Seguro. Pero no nos garantizamos que ese embrión que se forme sea Sí. sano y que el embarazo que se vaya a llevar a cabo sea sano. Sea sano. Por eso es que, si bien hay mucho avance, siempre vamos a aconsejar que sea en forma espontánea antes de los 40. Como posibilidades hay y con un buen seguimiento no hay problema, pero no es lo ideal, obviamente. Lo recomendable es empezar o hacer los controles antes de estar preparados. También vemos que Sí, la eso. cuestión del consumir el ácido fólico, Tal del cual. tener una preparación, Exacto. es importante. Siempre una planificación familiar es lo ideal, que se aconseja. es lo ideal. Sí. Nos quedaría para un próximo programa algo de los temas que vos tratabas, que era esto del hipotiroidismo, que de pronto mucha gente tiene este mal concepto de que me curé de mi hipotiroidismo, dejé de consumir, y cuando quieren buscar el embarazo Exacto. retomamos y los tiempos no son los de que nosotros queremos. Totalmente. El periodo menstrual es una vez al mes y hay que esperar meses, que en un paciente, como decíamos, se estresa por el no concebir, Por la ansiedad y por la espera. ansiedad. Sí. Así que para un próximo programa vamos Dale. a dejar este tema. Gracias, Sofía, por estar con Bueno, nosotros. gracias. Seguimos en Hasta Saludes. Bien, mi micro de hoy va a ser diferente. Va a ser una propaganda de algo que hicimos con la universidad. Un grupo de trabajo de la facultad al cual pertenezco, en el grupo de Azul Saludable. Ustedes saben, soy docente de la universidad en la carrera de licenciatura de Tecnología de los Alimentos, y con la licenciada Sandra Adam, con la ingeniera Nora Poncio y Karina Bloch, las licenciadas en Tecnología de los Alimentos, Maite Salsamendi y Carolina Fittipaldi, quien les habla. Hicimos una recopilación formando parte de un proyecto de voluntariado de Patrimonio Alimentario Bonaerense. Propusimos hacer una recopilación de este patrimonio alimentario identitario de las colonias ruso-alemanes, de los alemanes del Volga, que pertenecen principalmente, sabemos, están instalados en la colonia de Hinojo, colonia San Miguel, colonia Nievas, y también intervinieron de Loma Negra, que si bien no era una colonia, hay mucha gente que pertenece a los alemanes. Es así que esta recopilación de relatos, de que nos contaron las recetas, nos contaron sus historias, escribieron un montón de gente que fueron invitados a través de los museos de cada colonia, de gente que participó, y este grupo de trabajo hicimos una recopilación de todos estos anecdotarios, de todas estas recetas. Hicimos un recetario de las diferentes formas de preparar las comidas típicas de los alemanes del Volga, y así surge que el 11 de mayo en la ciudad de Olavarría, principalmente porque las colonias que forman parte de nuestro libro pertenecen a Olavarría, o sea que corresponde presentarlo primeramente en la ciudad de Olavarría, en la Casa del Bicentenario. El 11 de mayo, a las 19 horas, presentamos nuestro libro, Patrimonio Alimentario Bonaerense, los alemanes del Volga del partido de Olavarría. Estas 6 compañeras hacemos esta presentación, a la cual estoy invitándolos que nos acompañen. Está muy identitario. Este libro pertenece a ellos, pero todos conocemos a alguien de las colonias, hemos participado de las fiestas. Ustedes saben que Azul, por la cercanía, participa mucho de las distintas fiestas que hacen en las colonias Nieva, Hinojo o San Miguel, las formas de vida, las recetas, las costumbres, que realmente hizo que esto fuera muy atrayente y nos surgiera la necesidad de compartir este libro que será presentado. Después lo haremos la presentación en Azul seguramente, pero bueno, corresponde por la pertenencia que lo hagamos en la ciudad de Olavarría, así que estoy invitando a todos el 11 de mayo a las 19 horas en la Casa del Bicentenario, en la ciudad de Olavarría, a que nos acompañen, o a todos los que tienen que ver con las colonias de Olavarría o los alemanes del Volga. En Azul hay muchos, han participado mucha gente también de Azul que pertenece a las colonias,
en este libro que creemos que realmente estamos reflejando lo que ellos nos contaron. No somos las autoras, somos recopiladoras de todos estos datos que han tenido como impronta de estas colonias. Así que los invito para el 11 de mayo. Seguimos en Salud 10. Bueno, gracias a Simón por invitarme, como siempre, a este programa. Me gustaría hablar un poco sobre los controles oftalmológicos que hay que hacer en general en cualquier época de la vida. Estamos hablando de los controles que hacemos a la gente que supuestamente está sana, controles que nosotros realizamos como en cualquier rama de la medicina en forma preventiva. No vamos a mencionar, por supuesto, los controles o las consultas que el paciente necesita hacer cuando tiene algún tipo de patología o cuando el paciente tiene algún tipo de sintomatología. Por ejemplo, comenzamos con el control que se hace en el recién nacido. Nos vamos a la época del recién nacido. Cuando un chico nace, nosotros tenemos que realizar un examen del fondo del ojo a todos los chicos recién nacidos para corroborar que la retina se haya formado como corresponde. O sea, que su retina haya crecido durante la etapa de nacimiento, durante la etapa de gestación, en la forma correspondiente. Que no haya algún trastorno de crecimiento, que no haya algún trastorno de falta de maduración y que no haya algún trastorno, por ejemplo, congénito, de tipo infeccioso o de tipo hereditario, que pueda repercutir en un problema de mala visión en el futuro. ¿Por qué realizamos esto? Obviamente que, así como el pediatra, yo siempre le digo a los padres, así como el pediatra los mide, los pesa, los revisa externamente para lo que llaman el control del niño sano, nuestro control del niño sano a esa edad, cuando está recién nacido, es el fondo del ojo. ¿Cuándo se realiza? Es conveniente realizarlo dentro del primer mes de vida, no es una urgencia, es un control preventivo. Estamos dejando de lado los que nosotros ya sospechamos que pueden tener una patología, como por ejemplo los chicos que nacen con una prematurez, con algún grado de prematurez, un chico que nace antes de la fecha establecida, que son 38 semanas o un poco más. Entonces esos chicos ya vamos directamente a pesquisarlos sospechando directamente una patología. Esos chicos inclusive a veces requieren varios controles durante la etapa de maduración. Pero bueno, lo que hablaba de recién eran los chicos que nacen en tiempo, forma, con el peso correspondiente y a los que nosotros tenemos que tratar de detectar algún tipo de patología para evitar trastornos futuros. ¿Se pueden corregir, se pueden tratar? Muchas veces sí, a veces no. Pero si nosotros detectamos una patología que no se puede tratar, que ya sabemos que va a traer inconvenientes en la visión, podemos tratarlo para prevenir ulterioridades, prevenir trastornos mayores que lo que ya la patología misma produce. Por ejemplo, un chico que tiene una infección por una toxoplasmosis puede tener consecuentemente a la disminución de la visión, que a veces es irreversible, un problema de desviación, un problema de tipo inflamatorio que nosotros tenemos que estar atentos para que no se produzca. Pasado el tiempo ese, supongamos, seguimos con los controles del niño sano. Pasados los 6 meses el chico ya tiene una fijación estable. Es muy común que los padres refieran que el chico desvía los ojitos porque hasta esa edad no tienen una fijación muy estable, se desarrolla el reflejo macular, el reflejo de fijación a los 6-7 meses, es cuando el chico empieza ya a prestar atención y a buscar lo que quiere ver. El chico empieza a seguir los colores, los juguetes que hacen ruido, por supuesto las figuras más conocidas en la familia, los empieza a seguir y empieza a prestarle mayor atención. Entonces, el reflejo de fijación que se forma o que aparece bien patente a los 6-7 meses, nosotros tenemos que controlar lo que aparezca y que no que sea parejo en los dos ojos. ¿Por qué? A partir de los 6 meses, entonces, es cuando aparecen algunas desviaciones
es cuando aparecen otro tipo de trastornos en la fijación que nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, establecemos un segundo periodo, digamos, de control, ya sin necesidad de hacer el fondo del ojo, entre los 6, 7, 8 meses de edad. Una vez pasado ese periodo, el chico empieza con el desarrollo. Convengamos que cualquier tipo de patología puede aparecer en cualquier edad. Un estrabismo, por ejemplo, una desviación en un chico puede ir apareciendo con el correr del tiempo, pero si nosotros ya establecimos que su fijación a los 6 meses o 7 meses es buena, pasamos al control siguiente, que ya es cuando el chico va a empezar el jardín de infantes. Es una edad en la que el chico ya empieza a no solamente a fijar como hacía a los 7, 8 meses, sino a prestar mucha más atención y a concentrarse en lo que está haciendo. Entonces, hay algunos tipos de desviaciones que aparecen más en esa época, entonces es otro buen momento para realizar un control, lo que llamamos, vuelvo al principio, de niño sano. Es un momento en que el chico hasta inclusive nos puede dar algún tipo de información, podemos hacer alguna prueba subjetiva, o sea, en la que el chico colabore ya para decirnos cuánto es lo que ve, no obviamente con la calidad de prestación o de colaboración de un adulto, pero podemos recabar ciertos datos en un chico que tenga ya a esa edad una estimulación importante. Pasado ese momento, otro momento en que, otro escalón, digamos, es cuando el chico inicia la escuela primaria. Cuando se inicia la escuela primaria, habitualmente en los colegios se les pide un certificado, una certificación, entonces digamos que eso ya está más o menos establecido, que hay un control de los chicos a esa edad. ¿Por qué? No solamente porque se pueden detectar algunos trastornos, trastornos visuales como miopías, astigmatismos importantes, sino porque eso conlleva para el chico un trastorno, cuando aparece, de la parte educativa. Un chico que por ahí se atrasa en el colegio, un chico que se distrae, un chico que se porta mal. A veces estamos ante un chico que tiene todo ese tipo de conductas porque le cuesta fijar, porque le cuesta ver el pizarrón o porque se distrae porque no puede escribir bien. Entonces, es un chico que no demuestra interés por cuestiones del aprendizaje porque nosotros no demostramos interés en controlarlo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esa edad también para realizar el siguiente control, que sería un escalón más. Después ya estamos con el chico escolarizado. El chico escolarizado, en general, cuando tiene algún trastorno, ya estamos ante una posibilidad de que el chico lo refiera. Entonces, ya controles se hacen, por ejemplo, cuando aparece una sintomatología. Un chico que tenía estas conductas que yo decía recién, o un chico que directamente dice que no ve, o que le duele la cabeza, o que le cuesta copiarlo, ya lo refiere él. Pero digamos que a una edad que son los 12, 13 años, podemos hacer un nuevo control. ¿Por qué 12 o 13 años? Porque es cuando está ya establecida la visión que una persona va a tener de adulto. O sea, la visión que yo tengo ahora, la visión que tiene la persona que nos está observando en este momento, es la visión que fue desarrollando hasta los 12, 13 años. El aprendizaje de visión, que empieza con la fijación de los 6 meses, termina desarrollándose a los 12 o 13 años de edad. Ahí es cuando uno ya adquiere la agudeza visual definitiva. La agudeza visual es la visión de nitidez, la visión de las letras que vemos nosotros en un cartel. ¿Qué importancia tiene? Es una importancia para la vida, para el desarrollo de nuestras labores, una importancia laboral muy importante. Una persona que no desarrolló una buena agudeza visual es una persona que le va a costar conseguir un carnet de conductor, le va a costar conseguir determinado tipo de trabajo y le va a costar hacer determinado tipo de trabajo porque no puede estar mucho tiempo en una computadora, no puede conducir, va a tener ese tipo de problemas. Entonces, a los 12, 13 años sería otro momento para hacer un control de
ya una persona sana, un muchacho sano, digamos, muchacho, muchacha. Cuando comienza la edad laboral o cuando ya estamos ante un adolescente, un joven que va a estudiar, 18 o 19 años, es otro momento en que conviene hacer controles. La persona que va a ir a una actividad laboral seguramente le pueden solicitar en el lugar donde trabajo una buena agudeza visual, puede necesitarlo laboralmente o puede hacerse un control porque se hacen habitualmente de tipo preventivo. Y por supuesto un joven que va a estudiar también necesita tener una buena agudeza visual para poder desarrollar sus tareas normalmente. Entonces ese sería otro escalón de esta serie de controles que venimos llevando. Después la sintomatología nos va a ir diciendo cómo, en qué momento conviene hacer un nuevo control. No hay ya etapas, digamos, de escalones de importancia que haya que tener en cuenta, sino que nos vamos manejando de acuerdo a la sintomatología que cada uno puede tener, relacionado obviamente con la visión. Pasamos ya entonces a una etapa que es alrededor de los 40 años. ¿Por qué los 40 años? A esa edad empieza un problema que es la presbicia. La presbicia es la dificultad que todos tenemos para ver de cerca y que requiere el uso de una ayuda óptica, de un anteojo. En ese momento precisamente es cuando empiezan a aparecer también otras cuestiones, otras patologías oculares que son de detección exclusivamente a veces en el consultorio, como por ejemplo la presión ocular alta, el glaucoma. Es una patología que se detecta en el 99% de los casos en el consultorio. Dentro de ese 99% de los casos, la gran mayoría inclusive se detectan sin antecedentes ni familiares ni personales. Entonces tenemos que tener en cuenta que un control después de los 40 años un control oftalmológico incluye tomarle la presión al paciente y observar el fondo del ojo. Entonces de esa forma es raro que se nos escape un paciente que tenga un glaucoma y que pueda pasar inadvertido. El problema del glaucoma específicamente es que hace perder visión al paciente y el paciente no lo nota habitualmente. La visión se va perdiendo campo visual, se va perdiendo la visión lateral. Eso específicamente dentro de la patología de glaucoma. Hay un montón de otras patologías, sea patologías oftalmológicas especialmente o patologías oftalmológicas pero relacionadas con lo general, que también nosotros tenemos que detectar a partir de los 40 años. Los pacientes diabéticos saben que tienen que hacerse un examen del fondo del ojo una vez por año. Los pacientes hipertensos saben que tienen que hacerlo, pero nos encontramos que si hacemos controles, muchas veces nosotros mismos como oftalmólogos detectamos un problema general que el paciente ignoraba. Muchas diabetes se detectan en el consultorio oftalmológico cuando uno sospecha porque el paciente tiene que cambiar los anteojos muy seguido o porque tiene disminuciones en la visión. Nosotros detectamos patologías generales que habían pasado inadvertidas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, problemas de tiroides y algunos otros trastornos neurológicos que no viene a cuento enumerar, pero que van apareciendo con el correr del tiempo. Entonces, a partir de los 40 años, que sería el otro escalón importante, cada año o cada año y medio, por lo menos, hay que hacer un control. Muchas veces el paciente requiere el uso de un anteojo, como decía, por el tema de la presbicia o por otras cuestiones ópticas que van apareciendo, y el paciente lo resuelve de otra forma, o se compra un anteojo, o pide prestado, bueno, eso está, obviamente que no es lo correcto, pero lo más incorrecto de ese tema es que el paciente pierde la oportunidad de hacer un control con un oftalmólogo, que aparte de recetarle el anteojo, le va a tomar la presión, le va a mirar el fondo del ojo, vamos a ir viendo que aparezca o detectar la aparición de otras patologías, etc. Entonces, a partir de los 40 años, cada año, año y medio, es conveniente hacer un control. Obviamente que todo esto está mechado con
como decía, las patologías que puedan ir apareciendo, la sintomatología que el paciente pueda ir detectando y llamándole la atención. Cerrando entonces la cuestión, cuando el chico nace, al mes, a los 6 meses o 7, cuando comienza el preescolar, cuando comienza la escolaridad, a los 12 años, a los 18 y a los 40. Esos son los escalones que nosotros tomamos como controles, casi podríamos decir obligatorios. Bueno, espero que haya sido claro la charla. Otra vez, gracias a Simón por invitarme y estaremos en contacto. Muchas gracias. Bien, llegamos al final, un tema apasionante, tema infertilidad que realmente preocupa a muchas parejas, y esto que habla la doctora de no esperar al envejecimiento de nuestros órganos, porque no hay avances en cuanto al envejecimiento del ovario. Entonces, empezar, no dejar pasar el tiempo y empezar. Y hay una causa que también forma parte, que algún día vamos a charlar, que es la parte emocional en un problema de fertilidad, que muchas parejas pueden tener a veces problemas de fertilidad por estar demasiado estresados y pendientes de esta situación, sí. ¿no? Bueno, el doctor Minervini nos explicó un poco la salud ocular y la presentación del libro, que estoy esperando un ejemplar. Sí, en cuanto tengamos, lo hemos hecho con una editorial Azuleña, así que en cuanto tengamos, en los flyers yo les he mostrado cuál es la tapa del libro, pero cuando y no se olviden de concurrir el día 11 de mayo. 11 de mayo a las 19 en la Casa del Bicentenario en Olavarría. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y en 7 días, Marcela. En 7 días nos volvemos a ver. Gracias.